Bueno, hola, otra vez. Estas situaciones y estas cosas tecnológicas a veces tienen sus traspiés, sus tropiezos, pero vamos a hacer todo lo posible para que podamos transmitir a la medida que sea posible. Para los que se comienzan a conectar allí, quisiera que me digan si me escuchan bien, si me están viendo bien. Y que podamos comenzar este tiempo devocional de la mejor manera. Bueno, está bien, vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar este tiempo de oración, vamos a comenzar este tiempo de comprensión bíblica. Es un tema espinoso, es un tema espiritual y tal vez siempre hay sus traspiés, ¿verdad? Tuvimos que reiniciar otra vez la transmisión porque algo inusual pasó. La transmisión se salió y no quería ingresar. Pero bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que este devocional le pueda llegar a las personas que realmente lo necesitan y que la sangre de Jesucristo nos cubra para poder desarrollarlo de manera completa. Y vamos a aprovechar bien el tiempo porque miren que nos tocó volver a comenzar a retransmitir. Ojalá no haya confusión con las personitas que al principio se conectaron. Bueno, vamos a orar. ¿Qué pasó? No lo sé, nos sacaron de la transmisión y no quería volver a ingresar. Bueno, cualquiera de estos impases les pedimos disculpas y vamos a comenzar a lo que vinimos. Padre Celestial, esta mañana, Señor, te agradecemos por este día de victoria, por este día más que nos está regalando. Te agradecemos por una noche de descanso, Señor. Te agradecemos por una noche más en la que pudimos, Señor, reposar y tú estabas cuidándonos. Te agradecemos porque abrimos nuestros ojos, porque respiramos y tú ya estabas cuidando de nosotros. Te agradecemos porque, Señor, al despertar no tuvimos noticias de calamidad o de muerte para nuestra familia, Señor, sino que tú estuviste allí cuidándolos a cada uno de ellos, Señor. Gracias. Padre, venimos delante de ti en agradecimiento porque tú has sido bueno, Señor, porque muchos pueden disfrutar de un trabajo, de una labor, de un pago, de un beneficio, porque tú, Señor, eres quien sustenta, suple, Señor, las capacidades, las fuerzas, abres las puertas, bendice, Señor, ese negocio, esa empresa. Padre Celestial, gracias, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque te podemos ver, Señor, en todo lo que nos rodea. Te vemos en nuestra familia y te damos gracias. Te vemos en nuestro sustento y te damos gracias. Te vemos a través de las personas que has colocado a nuestro alrededor, Señor, personas bonitas, Dios, que son la familia que nosotros escogemos. Así dicen que los amigos son familia que nosotros mismos escogemos, y gracias porque algunos, Señor, cuentan con amigos especiales, con personas a su alrededor, Señor Dios, que tú has colocado como una bendición. Gracias, Dios, por el alimento que recibimos a diario. Gracias, Señor, por ese trabajo, Señor, por esa empresa, por ese negocio, por esa labor que podemos desarrollar con nuestras manos, por esa capacidad intelectual que podemos desarrollar, Señor Dios, ponernos a servicio de otros. Gracias, gracias, Señor Dios, por convertirte en una completa llaga. Gracias, Señor, por ese sacrificio doloroso que te llevó, Señor Dios, a una, Señor, hinchazón tan tremenda por la infección de tu cuerpo, porque dice tu palabra que te convertiste en herida, hinchazón y podrida llaga. Señor, gracias porque no nos podemos imaginar el dolor que resististe en tu cuerpo, Señor Dios.
Y todo lo hiciste por causa de nuestra liberación, de nuestra libertad. Por causa, Señor, de una vida eterna que nos estás prometiendo y que vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Tú quieres hacernos libres. Tú quieres que vivamos una vida bonita, una vida abundante, una vida feliz. Y creemos, Señor, que tus planes para nosotros son planes de bien y no de mal, Señor, para que tú les des el fin que tú esperas, Dios. Porque, Señor Dios, tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Señor. Porque, Dios, tus caminos son mejor que los nuestros y tus planes más perfectos, Dios mío. Gracias, porque estás haciendo tu obra y la estás perfeccionando en nosotros. Porque estás comenzando tu obra en nuestra casa y la estás desarrollando, Señor. Gracias te damos, Señor. Esta mañana oramos en el nombre de Jesús. Padre celestial, gracias por todo lo que nos brindas todos los días, porque declaramos que este será un día de victoria, un día de bendición, Señor, un día donde dejamos al lado, Señor Dios, las quejas, un día donde dejamos al lado, Señor Dios, Padre, la murmuración, dejamos al lado, Señor, esas cadenas que nos aprisionan de pecado, Señor, Padre, todo eso que nos detiene, que no nos permite avanzar, todos esos temores, esos miedos se van en el nombre de Jesús, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, porque estamos desarrollando el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo nos está llenando y porque podemos dar fruto del Espíritu, porque podemos, Señor Dios, desarrollar el amor para ti y para los demás, Señor, como tú lo demandas. Padre celestial, gracias, porque se está desarrollando en nosotros una fe, Señor Dios, una fe, Señor, que no tendrá límites, una fe que nos hará creer no solamente en ti, sino en todo lo que tú puedes hacer, Señor. Gracias, porque estamos desarrollando paz en medio de cualquier situación, gozo, Señor Dios, que nos da la capacidad de confiar en ti en medio de cualquier circunstancia, Señor. Gracias porque nos estás haciendo bondadosos, generosos, porque, Señor, podemos, Señor, ser buenos con la gente, porque esos son los frutos de tu Espíritu Santo, la bondad, la benignidad, Señor. Gracias porque podemos desarrollar humildad, Señor, frente a cualquier situación, por exitosa, Señor, que sea, Dios. Padre, no cambiamos, Dios mío. Padre, nuestro carácter no cambia en medio de las circunstancias, porque estamos desarrollando el carácter de Cristo, Señor. Gracias porque estás colocando en nosotros la capacidad de disciplinarnos, Señor, de organizarnos, de actuar prontamente, Dios, de discernir, de entender lo que tenemos que hacerlo y hacerlo a tiempo. Y eso es dominio propio, Señor. Y tu palabra dice que el fruto de tu Espíritu es dominio propio, Señor. Templanza, esa autodisciplina, Señor, hace parte del carácter de Cristo que estamos desarrollando. Lo creemos, lo confesamos, lo profetizamos. Estamos siendo transformados, estamos cambiando, estamos madurando, estamos desarrollando fe, estamos llegando a la estatura que tú deseas para podernos entregar lo que tú tienes para nosotros, una gran herencia, una gran bendición, puertas abiertas, Señor Dios. Tú nos estás procesando, Señor. Estamos pasando tal vez una prueba, Señor, en la que saldremos victoriosos, bendecidos, entendidos, más capaces, más inteligentes, más sabios, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, que no nos hace faltar nada, porque tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Así lo confesamos, que todas nuestras peticiones, que todas nuestras necesidades, que todas nuestras preocupaciones, Señor, están ahora en tus manos. Tu palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos delante de mí todas sus peticiones en acción de gracias, recordando lo que Dios ya hizo para seguir viviendo en Cristo Jesús. Así lo creemos, Señor Dios. Señor, dejamos nuestro afán, ansiedad, preocupación, tristeza, angustia, estrés. Señor, lo dejamos en tus manos. Señor, toda depresión, toda preocupación, toda confusión, Señor, lo dejamos en tus manos, Dios.
Padre, y en agradecimiento, Señor, creemos que tú estás con nosotros. Señor, que pronto vamos a salir de la prueba victoriosos y vamos a cantar y a testificar de que grandes y maravillosas son tus obras, Señor, y desde ya las celebramos en agradecimiento, Señor, y desde ya recordamos que si en otro tiempo tú lo hiciste con tu pueblo, tú lo harás hoy con nosotros, que si en otro tiempo nos ayudaste, hoy volverás a hacerlo porque eres ese Padre cuidadoso, amoroso y protector, Señor. Gracias porque queremos permanecer en ti y recordamos todas las obras que has hecho, declarándolas que esas también son para nosotros y que están vigentes en el nombre de Jesús de Nazaret y por la sangre de Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días a los que ya se están conectando. Dios les bendiga. Voy a ver a quién puedo saludar. Sonia Izquierdo, bendecido día. Dice que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Amén, Sonia. Marcos Paz. Marquitos, hola. Hola, Marquitos, ¿cómo estás? Muy querido en esta tierra, en esta iglesia. Marquitos, Dios te bendiga, también estás ahí conectadísimo. María Eugenia Londoño, una gran sierva de Dios, ahí está Alba Lucía Chamorro, Dios me le bendiga, qué gusto verla por allí. Elia Usama, hola Elia, no te habíamos visto hace días, allá en Nariño, Dios te bendiga también. Luz Elena, como siempre allí conectadita, de pronto no alcanzo a ver a más personitas. Doris también la veo allí, que está conectadita. Muy buenos días a todos ustedes, Dios les bendiga, y a todos los que nos visitan en otros horarios del día. Nos testifican mucho que hacen el devocional, que lo escuchan en la tarde, cuando llegan del trabajo en la noche. Nos alegra mucho. Quisiéramos que estén allí conectaditos en el en vivo para saber quiénes están allí, para escucharlos, escucharlos no, pero para saber cuál es la opinión de lo que estamos hablando. Y todo esto nos encantaría que nos hagas parte de esta comunidad que estamos formando para este tiempo devocional. Pero si no puedes por circunstancias que se te salen de las manos, bienvenido también y bendiciones a la hora que estés viendo este devocional. Muy bien, estamos hablando de nuestra libertad espiritual y hoy el propósito de hoy es identificar si hay maldición en nuestra vida. El tema de la maldición es muy amplia. El tema de las maldiciones es muy amplia y no solamente es por el pecado y hacer lo malo. Pues sí, lógicamente ser desobedientes trae mucha maldición y muchas cosas que hoy vamos a mirar, pero quiero que abran un poquito más el pensamiento frente a las maldiciones, porque a veces pensamos que solamente hay maldiciones generacionales, esas que son a través de la iniquidad, a través de las generaciones que se transmiten. Y sí, esa es una pequeña partecita del tema de las maldiciones, pero hay muchas otras que quiero que usted preste atención y explore para que usted al final de este devocional, en el nombre de Jesús, que terminemos ahora, usted va a orar y va a declarar que esas maldiciones no operan sobre su vida, porque va a reconocerlas, porque le va a pedir perdón a Dios, porque va a procurar ser consciente de lo que usted ha estado percibiendo y de pronto ha ignorado en el campo espiritual. A veces todo lo asumimos de manera natural, pero la Biblia nos muestra que hay un mundo espiritual que tal vez no exploramos, no somos conscientes, no aprovechamos, pero también ignoramos. Y la palabra del Señor dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Entonces las maldiciones lastimosamente son una puerta abierta por donde el enemigo, el diablo, Satanás, el patas, la serpiente antigua, como usted le quiera llamar, hay una operación de tinieblas que está operando constantemente, a la que le tenemos que prestar mucha atención. Bueno, hablando de identificar maldiciones, no tengo el tiempo para leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio, pero yo quisiera que si usted desarrolla el devocional en otro horario y si usted que está ahí escuchando en el en vivo puede hacerlo, por favor lea
el capítulo 28 de Deuteronomio. En este capítulo es demasiado notorio, en toda la Biblia hay mucho contenido, pero en este capítulo particularmente habla de lo que genera la desobediencia y la obediencia en términos de bendición o maldición, ¿verdad? Entonces aquí usted no se va a confundir, va a leer claramente, y aunque es muy duro, ¿verdad? Es muy pesado la palabra maldición, tenemos que entender lo que es como algo que nos está trancando, como algo que está deteniendo, como algo que está causando lo que nos pueda estar pasando. En el tiempo de Moisés, ¿verdad? Cuando ya fallece Moisés, y entonces el Señor le comisiona a Josué una victoria para entrar en la tierra prometida. La tierra prometida tiene varias particularidades. Es una tierra que ya estaba conquistada, pero el Señor la prometió, y entonces el Señor enfrenta a su pueblo con los habitantes de esos terrenos que el Señor quería que lo tomen como posesión suya, pero ahí estaban ya tal vez conviviendo otros. Entonces el pueblo de Dios comenzó a tomar fuerza, ¿verdad? A través de esas conquistas, de esas batallas. Una de las más conocidas y la primera en realidad es la conquista que se hizo a Jericó. Jericó era una ciudad sitiada, cerrada o, ¿cómo podríamos decir? Amurallada, ¿verdad? Que era muy difícil penetrar para que el pueblo de Israel tuviera la conquista, el pueblo de Dios tuviera la conquista. Entonces eran murallas tan amplias y tan anchas, digámoslo así, que hablan de que un carro con caballos pasaba por encima de ese muro. Imagínense el grosor de ese muro, que pasaba un carro con caballos, porque esa era la movilidad que hacían antes. Entonces vigilaban, y mientras le daban la vuelta a la ciudad, lo hacían muchas veces a caballos, a carros de caballos. Entonces el grosor de ese muro era muy fuerte, y el Señor le dio una estrategia a Josué y al pueblo, y les dijo de qué manera iban a derribar esos muros. Usted tal vez ya conoce la historia, que se dieron las 7 vueltas a Jericó, que luego el Señor pidió un orden específico, que fueran los sacerdotes, que fueran los levitas, las trompetas sonaran, el grito se diera en la última vuelta. Y bueno, fue una gran victoria, porque no fue con armas, no fue de una manera usual como hubieran pensado los enemigos y el mismo pueblo de Dios que iban a lograr la gran conquista, sino que fue de una manera inusual y sobrenatural, como Dios sabe hacer todas las cosas. Después de esta gran victoria, tan tremenda victoria, ¿verdad? De esta manera tan inusual, lógicamente Josué ya iba como en esa confianza, en esa fe, a conquistar el próximo pueblo. Y en este sentido, el próximo pueblo era muy chiquito, era de una conquista fácil, digámoslo así, a vista de los ojos. Pero cuando fueron a conquistarlo, y Josué mandó no a todo el ejército, sino que mandó una cantidad de hombres, ellos fueron derrotados. 1 y 2 veces fueron derrotados. Entonces Josué le dijo al Señor: Dios, ¿pero qué pasa? Tal vez como usted le pregunta hoy: Señor, ¿pero qué pasa? Yo estoy haciendo las cosas bien, le decía Josué. Postrado rostro a tierra, dice que se inclinó y le dijo: Señor, ¿qué es lo que pasa? Yo he hecho lo recto delante de ti. ¿Será que usted y yo podemos decir eso? Hemos hecho lo recto delante de ti, Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay la respuesta? ¿Por qué estas derrotas? Y entonces dice la palabra del Señor que el Señor le habló a Josué y le dijo que había anatema en el campamento del pueblo de Dios. ¿Y qué es un anatema? Es una maldición. Pero entonces Josué, ¿cómo? Si él estaba haciendo lo correcto, estaba procurando hacer las cosas bien para Dios. ¿Cómo era eso? Entonces el Señor le mostró a Josué que había un hombre llamado Acán que tomó de lo que no debía tomar. Cuando el Señor les dijo que les iba a dar la victoria en Jericó, les dijo que eso no era para nadie del pueblo,
sino que eso se lo rindieran a Dios. Era como esa parte que nosotros conocemos de lo primero que Dios pide, porque Dios siempre pide lo mejor y lo primero para Él. Para aquellos que practicamos la fidelidad financiera saben a qué me refiero. Y el Señor pidió que todo lo que había en Jericó no lo tocara el pueblo de Dios. Pero este hombre, Acán, se llenó de avaricia, tomó oro, tomó unas prendas que eran muy costosas y hermosas y las escondió y pensó que todo estaba callado y que todo estuvo perfectamente hecho. Pero a veces, aunque queremos engañar a la gente, no podemos engañar a Dios. Entonces, mire la derrota del pueblo de Dios, y no era por el hombre de Dios, sino era por que había maldición en el campamento, y la maldición era de este hombre que había tomado lo que no le correspondía. Entonces yo quiero que comience a identificar este tema de la maldición de una manera más amplia en su pensamiento. Como yo les dije, no alcanzamos a leer todo el capítulo de Deuteronomio 28, pero en la primera parte del capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 14, habla de las bendiciones de la obediencia. ¿Qué es lo que usted puede reclamar cuando usted es obediente, como lo hizo Josué? Pero también en este mismo capítulo 28, desde el verso 15, mire la cantidad, desde el verso 15 hasta el verso que termina casi el capítulo 68, habla de las maldiciones de la desobediencia. Y hay un pastor, escritor de libros muy reconocido que se llama Derek Price, ojalá esté leyéndolo bien, Derek Price, que hizo un resumen de estas maldiciones y nos ayuda a identificarlas con más precisión o más facilidad. Entonces, ¿cómo podemos saber si la bendición de Dios está con nosotros o si en realidad estamos cargando con algún tipo de maldición? Todo esto se reconoce a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos cuando leemos Deuteronomio y otros tantos textos. Entonces, Derek Price comparte 7 situaciones extraídas de este capítulo de Deuteronomio que nos permiten identificar si hay algún tipo de maldición en nuestra vida. Entonces, no olvidemos, es necesario que nosotros saquemos un tiempo aparte para que usted, escuchando y entendiendo lo que está escuchando, pueda identificar, reflexionar, pensar, orar, pedirle a Dios que le guíe, que lo ayude, y deje un tiempo aparte para que usted pueda reflexionar en esto. Él dice estas 7 situaciones por las que usted podría identificar una maldición más fácilmente. Entonces dice que haya desintegración mental y emocional, o sea que usted pierda el equilibrio mental ante la presión o perder el control de una manera, es como no que se preocupe, no que se estrese, sino que pierda los estribos totalmente en medio de una situación difícil. Entonces, esto en la parte mental o esto en la parte emocional. Segundo, que hayan enfermedades repetidas o crónicas en su vida, en la familia. Entonces, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, el asma, que vaya visitando las generaciones, que era el abuelo, que era el hijo y ahora es el nieto y que es el bisnieto. Entonces, puede identificar fácilmente allí que hay una enfermedad hereditaria o una maldición en cuanto a la salud. Tercero, abortos involuntarios o problemas femeninos relacionados con la procreación. No todos, sí, no todos. Por eso este es un tema espiritual, delicado, que hay que saberlo manejar y que voy a tratar de ser lo más específica posible para que usted pueda no asumir que todo lo que le está pasando es una maldición ni que es el diablo, pero que usted pueda de pronto identificar que hay patrones en su vida o en su casa, en su familia, que están siendo muy repetitivos y que
tal vez tienen un entendimiento en lo espiritual, que tal vez tienen una explicación en lo espiritual. Entonces, temas relacionados con la procreación, el tema de los ovarios, la matriz y todo esto, abortos involuntarios. Cuarto, desintegración del matrimonio y enemistades en la familia, en las familias. Quinto, insuficiencia o escasez económica constante o continua. Sexto, predisposición a los accidentes, o sea que fácilmente usted, su familia, está viviendo constantemente accidentes. Séptimo, historial de suicidios en la familia o muertes por causas no naturales. Muertes por causas no naturales. Bueno, entonces dice la palabra del Señor, Proverbios 26:2. Este es un texto que mi pastora Blanquita nos ha enseñado mucho y ella lo usa mucho y lo usamos mucho, aún en nuestras oraciones. Cuando hay personas envidiosas, cuando hay personas que mandan o lanzan hechicería. Ese es un tema también de esta serie, el tema de la hechicería y de la brujería. Entonces, cuando hay personas envidiosas lanzando maldiciones por envidia, por cualquier cosa, este texto bíblico es el que usted tiene que aprenderse de memoria y recitarlo y declararlo y profetizarlo, anulando todas esas cosas que pueden venir a su vida. Y dice la palabra del Señor: nunca la maldición viene sin causa. Nunca la maldición viene sin causa. O la maldición sin causa no prevalece, como también dicen otras versiones. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Que el mal, la maldición, se manifiesta cuando existe un origen. Tiene que haber una raíz. Y lo que vamos a hacer es identificar esa raíz. Yo la verdad no creo que vayamos a alcanzar hoy todo porque es un tema muy extenso, pero yo quisiera que usted esté muy atento porque lo que vamos a identificar es el origen. Es importante poder identificar las causas más comunes de esas maldiciones que pueden estar operando en su vida o en su casa. La primera, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 27:15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Aquí está hablando de que el Señor está hablando acerca de la idolatría. Y la idolatría es adorar a cualquier persona, objeto, que no sea Dios. A una persona o objeto, lógicamente, que no sea Dios. El ser humano es muy dado a venerar lo que puede ver, tocar, palpar. Por eso es tan difícil y le fue tan difícil al pueblo de Israel conocer a Dios en medio del desierto, porque ellos estaban acostumbrados en Egipto a adorar dioses que les habían enseñado los egipcios. Entonces ellos adoraban al gato, ellos adoraban muchas cosas. Los egipcios eran muy idólatras. Y entonces ese pueblo le fue tan difícil adorar a Dios en el desierto porque era un Dios que no veían. Era un Dios que no podían tocar, que no podían palpar. Por eso el pueblo de Dios, aún viendo todo lo sobrenatural que Dios había hecho, abrir el mar, la columna de fuego, la nube que los acompañaba y todas esas maravillas que miraron con las plagas en Egipto, no les fue suficiente. Imagínense que apenas Moisés fue al monte a recibir los mandamientos, ese pueblo se desesperó porque no tenía nada a quien adorar. Entonces hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Entonces la idolatría es una de las cosas que el Señor más recrimina y que traen maldición al territorio, a la vida, a la familia, porque esta es una abominación a Dios. Porque el primer mandamiento, dice la palabra del Señor, que será:
amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no nos dijeron el mandamiento completo. Y dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Habla de el primer mandamiento y habla de que el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios, no harás imagen, y ninguna imagen ni semejanza del Dios que está, ni la imagen de lo que está arriba, ni abajo, ni... Es completo, el mandamiento es completo, y dijo que no nos haríamos imagen. Entonces, cuando lastimosamente el hombre no tiene a quien adorar, se coloca a buscar, como en la India, como en la China, lastimosamente son regiones demasiado idólatras. Entonces, estas conductas llevan a que las personas practiquen cosas ocultas. En medio de la adoración se pueden actuar con cosas ocultistas, y endurecen el corazón y desvían la fe. Lo que tienes que creer en Dios, lo que tienes que creer en las manos del Señor, lo que puedes lograr en Dios, ¿qué es lo que hace? Se desvía a la Virgencita, se desvía al santo yo no sé qué, se desvía a la piedra de yo no sé cuándo, se desvía, la fe se desvía. Ya no es Dios el primero, y eso es lo que Dios tanto recrimina. La idolatría no solamente afecta a la persona, sino que acarrea maldición hasta 4 generaciones. Puede maldecir, la idolatría puede ser una operación de maldición sobre los abuelos, sobre los papás, sobre los hijos, sobre los nietos. Mire lo que dice Éxodo. Es que hoy vamos a avanzar un poco solamente en este tema de las maldiciones. Éxodo capítulo 20. No se los iba a leer, pero es mejor leérselos. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer el versículo 4, el versículo 3 al 5. No tengan ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedará afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Mire, aquí está clarito, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros entremos en esas prácticas de idolatría, de adoración a otras cosas, a otros ídolos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo hay que adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Esta es una de las primeras causas de maldición, la idolatría. Colocar por encima de Dios a otra cosa o a un objeto. Vamos a ver lo segundo que causa maldición. Lo segundo que causa maldición es la deshonra a los padres. Dice la palabra en Marcos 7:10: el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Algunos están muertos financieramente, algunos están muertos espiritualmente, algunos ven que no les va bien en las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es bien clara. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es lo que hace la obediencia, la honra a los papás? Lo que hace es traernos bendición. Que los años sean aumentados, que nos vaya bien en todas las cosas. Pero ¿qué sería lo contrario a la bendición?
Si honrar, respetar, no importa. Aquí no dice que hay que honrar al buen papá, al que ha sido cuidadoso, al que ha sido buen proveedor, no. Dice que hay que honrar al papá. O si no, ¿qué va a acarrear? Si honra, respeta, da el lugar a ese papá y a esa mamá, va a recibir una bendición. Es el primer mandamiento con promesa. Pero si usted deshonra, si usted desobedece, si usted irrespeta, si usted, etcétera, entonces eso puede traer maldición. Hay papás que requieren distanciamiento con ciertos hijos, pero no deshonra. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Mire lo que dice entonces estos textos bíblicos tan tremendos. Entonces, ¿cuántos hijos en este tiempo se sienten airados y ahora más que nunca porque hay leyes que hay niños de 5, 6, 7 años que dicen no me puedes pegar, no me puedes corregir, no me puedes decir nada porque yo te demando, porque yo voy y te acuso delante de las autoridades del colegio, porque yo voy y te meto a la cárcel? Yo he escuchado eso ya de papás. Y qué tremendo que ya los papás no puedan ejercer cierta autoridad. Entonces, en medio de la irritación de los hijos, pueden estar maldiciendo a los papás. ¿Por qué? Porque los papás muchas veces actuamos de maneras incorrectas. Cuando hemos sido heridos, nosotros tendemos a herir a nuestros hijos. Cuando nos han tratado con dureza, tendemos a tratar con dureza. Cuando nosotros no sabemos manejar el estrés, la presión, el temperamento, entonces lastimosamente muchas veces se desahoga esa rabia con los hijos. Cuando ellos hacen algo y desobedecen, entonces podemos estarlos corrigiendo y castigando con esa rabia. ¿Y qué es lo que hace el castigo añadido a la rabia? Lo que hace es herirlos, ofenderlos, tratarlos mal. Y esos hijos crecen con heridas profundas en el corazón y crecen odiando al papá y odiando a la mamá. Cuando la mamá no es sabia, sino que es insensata, hace de sus hijos los consejeros de su matrimonio, y entonces es a los hijos con los que se desahoga, y mira a ese esposo, y mira a este de irresponsable, y mira de mujeriego, y mira cómo me hace sufrir, y la esposa está allí despotricando, está hablando mal, está hablando de una manera tan tremenda delante de los hijos que los hijos comienzan a desarrollar esas ofensas en el corazón, esa rabia. Y yo cuando crezca, yo sí le voy a dar a mi papá, y yo cuando crezca, mi papá sí se tendrá que ir de esta casa. Y los hijos van creciendo con una deshonra que lo que les va a producir es maldición. A veces los papás se airan, ofenden, irritan. Por eso la palabra también pone en posición a los papás y les dice: papás, no irriten a sus hijos para que no los hagan pecar. Entonces hay algunos hijos que en realidad reaccionan al comportamiento de esos papás que tal vez no saben manejar las situaciones. Entonces es importante que los papás aprendamos a ejercer de una manera sabia la autoridad que Dios nos ha entregado en la casa. Ningún hijo debe sublevarse o subirse, como lo diríamos, en contra de sus papás. Si usted lo ha hecho, es necesario que usted vaya y se arrepienta delante del Señor y se arrepienta de esas palabras que un día le dijo a su papá, a su mamá, haya sido que lo haya abandonado, haya sido que lo haya tratado mal, haya sido que lo haya ofendido, lo que sea. Esto es algo espiritual muy tremendo que le trae maldición. Irremisiblemente, dice la palabra, muera. En otro texto dice que los que se levantan contra los papás y los maldicen, dice la palabra que recibirán ignominia perpetua. Y eso de ignominia es una confusión en su vida. Siempre la vida está patas arriba, no le funcionan bien las cosas, porque la bendición es que en todo le vaya bien, pero la maldición es todo lo contrario.
Así que es necesario que si usted como hijo en algún momento maldijo a su papá, lo trató mal a su mamá por el comportamiento, yo entiendo todo eso que puede haber generado un mal comportamiento de un papá, de una mamá. Pero usted es el que necesita tener la libertad para ser bendecido. Usted es el que necesita que el Señor le perdone y lo bendiga. Entonces usted dígale: Señor, yo lo hice en un momento de rabia, tú sabes cómo me trataba, tú sabes lo que hizo. Hay papás que manosearon, hay papás que maldijeron, hay papás que violaron a sus hijos, a sus hijas, hay papás que abandonaron, hay hijos que vieron la violencia de su papá y de su mamá y guardan ese dolor, ese rencor, y yo entiendo muy bien, yo entiendo completamente, pero eso es lo que tienes que exponerle a Dios y decirle: Señor, tú sabes lo que yo viví, pero yo quiero que me sanes el corazón, yo quiero pedirte perdón a ti y yo quiero anular todas esas palabras que yo dije en contra de papá y de mamá, porque yo necesito ser libre. Porque quien no se arrepienta está muerto espiritualmente. Esta es la maldición. Esta es la razón por la que mucha gente no prospera, no avanza, no le funcionan las cosas. También se debe mantener muy presente que Dios nos entregó al esposo o a la esposa como una sola carne. Entonces ese suegro y esa suegra, aunque muchos no les guste, pasa a ser como esa autoridad paternal que también se debe respetar. Tal vez no tengas la mejor relación, no sea como tu papá y tu mamá, no tengan confianza, pero debe existir la honra y el respeto, porque a nivel cultural se desarrolló el chiste de la suegra, que la suegra es esto, que la suegra es esto, y nosotros lastimosamente como hijos de Dios hemos aceptado la crueldad de esos chistes, hemos aceptado y hemos concebido el pensamiento de que los suegros, las suegras son malas, de que son distantes, etcétera. Pero usted y yo debemos de entender que ese suegro y esa suegra muchas veces también entra a ser parte de esas autoridades que Dios estableció allí, como los papás y la mamá. Entonces, para algunos dicen el suegro y la suegra son como los segundos papás, porque aceptan y adoptan a ese esposo y esa esposa de su hijo o de su hija como un hijo. Entonces también merecen respeto, honra, consideración, como los padres, como el papá y la mamá. Bien. Ay, Dios mío, me quedan 5 minutos para una causa más. La primera, idolatría. La segunda, deshonra a los padres. La tercera, relaciones sexuales ilícitas. Qué tremendo. Que esto también produce maldición. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Bueno, ahí dice otras cosas, pero les voy a leer puntualmente lo que estamos hablando. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Pablo aquí presenta una realidad tremenda acerca de ese pueblo que eran los corintios y habla de 3 tipos de pecado sexual que trae o es abominación delante de los ojos de Dios. Primero, la fornicación. La fornicación viene de una palabra griega que es formix y del griego porneia, que significa tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea, prematrimoniales. El adulterio, usted ya sabe que significa mantener relaciones sexuales extramatrimoniales, o sea, por fuera del matrimonio. Y lo tercero, la homosexualidad. Jamás nosotros vamos a rechazar una persona en esta condición. Jamás vamos a no valorar o no vamos a reconocer la virtud de la persona. Lo que sí es que la palabra va en contra es del pecado
del pecado que se comete, de la homosexualidad. ¿Qué significa tener una inclinación erótica, romántica o ya sexual por individuos del mismo sexo? Entonces, la homosexualidad, las relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales es otra causa de maldición. ¿Alcanzo una más? Es que no me quiero avanzar mucho porque lastimosamente al principio perdimos mucho tiempo porque por X o Y situación se salió de nuestras manos, ya estábamos transmitiendo y la transmisión se salió, nos sacaron de la transmisión y tocó volver a ingresar y ya no nos dejaba volver a ingresar a hacer el en vivo. Entonces ahí perdimos un ratico de tiempo, pero les voy a hablar de la cuarta causa: idolatría, deshonra a los padres, relaciones sexuales ilícitas, las obras de la carne, es lo cuarto. Dice la palabra en Gálatas 5:17, un texto que yo siempre les repito: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces mire que dice que hay deseos de la carne que van en contra, que se chocan, que no son compatibles, que son como el agua y el aceite. ¿Cuáles? Los deseos de la carne con los deseos del espíritu. Los deseos del espíritu siempre van a hacer que te portes bien, que mejores, que te corrijas, que seas prudente, que no seas chismoso, envidioso, los deseos del espíritu. Pero los deseos de la carne es: no, mira cómo te mira lo más mal, mira lo que te hizo, vengate, ay, qué rico eso, no importa que sea ilícito. Entonces, los deseos de la carne siempre van contrarios a los deseos del espíritu. Dice Gálatas 5:19 al 21. En esta epístola, el apóstol Pablo habla de tremendos pecados, que quiero terminar con esto leyéndole Gálatas 5, porque ese sí no está, no lo escribí. Gálatas 5:19, y dice la palabra: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos a estos. ¿Cuáles son los frutos de la carne y las obras de la carne? Estas. Pero entonces se las quiero describir como en 4 grupos, porque esta es una gran lista que nosotros hemos analizado mucho y en la clase de fundamento también les volvemos a leer, porque algunos consideran que solamente adulterar, matar y robar es pecado, pero los celos, las peleas y tantas cosas otras son pecado. Mire, lo primero en esta lista es que habla de pecados morales, que son los pecados sexuales: el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Segundo, pecados religiosos, que son la idolatría y la hechicería. Tercero, pecados sociales, o sea que tienen que ver con los demás, con las demás gente que están a mi alrededor: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Cuarto, pecados de intemperancia o falta de dominio propio, borracheras y orgías, dice la palabra. Entonces, es necesario que nos demos cuenta que lógicamente las obras de la carne también nos traen maldición. ¿Qué es la maldición entonces? Son puertas abiertas, son causa de lo que nosotros podemos estar viviendo. ¿Por qué es que me va mal? Porque usted es un peleón, porque usted es envidioso. ¿Por qué es que no me funcionan los negocios? Porque usted ha sido un homicida con su boca.
que ha hablado mal de la gente, ha enjuiciado a los demás, porque usted ha hablado en contra de su papá, de su mamá, porque ha deshonrado a Dios con incredulidad, con duda, porque usted ha deshonrado a Dios adorando otros dioses, sabiendo que el Señor dice que solamente lo tendremos a Dios como nuestro Dios. Entonces a veces no nos explicamos por qué no funcionan las cosas y es porque hay muchas causas. Vamos a despedirnos y mañana vamos a seguir con las causas de maldición y nos quedan algunas y luego vamos a hablar o mañana vamos a estar orando para que estas maldiciones se rompan. Si usted ya identificó este tipo de acciones en su vida, en su conducta, en su comportamiento, primero que hay que hacer, arrepentirse. Tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios, el de nuestra familia, que hemos abierto puertas, que hay maldición sobre nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Lo segundo, pues que vamos a hacer mañana es revocar o cancelar en el nombre de Jesús esas palabras necias, esos pactos, esas maldiciones, esas acciones que hicimos incorrectamente. Y lo tercero es reemplazar esa mala confesión, esa mala declaración, esa maldición de tu boca, esa mala acción por algo bueno. Tienes que pedirle a Dios, bueno, yo soy muy iracundo, yo me arrepiento porque en mi ira yo he lastimado personas, he hablado necedades, he herido corazones. Señor, yo me arrepiento porque reconozco que he sido iracundo, necio, rabiático, enojado, que no he medido mis palabras, mis acciones, pero Señor, yo quiero tener un corazón que te obedezca, yo quiero tener, ahí está el reemplazo, yo quiero tener, Señor, y yo declaro y voy a hacer todo lo posible por tener un corazón nuevo, Señor, un corazón dócil. Padre, voy a procurar y tú me vas a ayudar a ser prudente, que cuando yo tengo rabia voy a buscarle el mecanismo para desahogarme de otra manera que no sea con los que están a mi alrededor. Voy a tomar aire, voy a salir a caminar, voy a leer un libro, voy a pensar en otra cosa. Entonces usted reemplaza lo malo que se hizo por algo que está correcto. Bueno, la serie Libertad Espiritual, hoy y mañana identificando maldiciones. No se olvide, por favor, Iglesia de Hechos Copacabana, que esta noche tenemos nuestras escuelas bíblicas, bien juicioso, con cuaderno, Biblia, lapicero, para que el Señor vea su diligencia, vea en qué posición lo tiene usted a Él y Él diga, ay, mi hijito, me alegra tanto, mire, tan juicioso, como cuando uno como papá ve a los hijos bien vestiditos, arregladitos para ir al colegio, que le llegan con buenas notas. ¿Usted qué hace? Usted se alegra, les da un regalito, les da un abrazo, un beso. Qué satisfacción tan tremenda la que usted y yo le podemos dar a Dios cuando nos ocupamos de su reino y su justicia, y Él traerá todas las cosas por añadido. Entonces no se olvide, mañana vamos a estar en el nombre de Jesús 7:15 sin interrupciones y vamos a estar desarrollando o concluyendo este tema de identificando maldiciones. ¿De acuerdo? Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Celestial, oramos dándote gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos permites, la enseñanza de tu palabra, la proclamación, la declaración de tu palabra, Señor. Haz que tu palabra corra velozmente, Señor Dios, Padre, y que toque esa mente y que toque ese corazón y que nos haga libres, Dios mío, y que nos libres de toda maldición y de toda ruina, como dice tu palabra, que tú le enviaste y ella nos libró de toda maldición y de toda ruina, Señor. Hay personas que por falta de conocimiento, hay personas que no han leído tu palabra porque no han podido, porque no han querido, porque ha habido tropiezos, porque ha habido indiferencia, Señor. Pero el conocer tu palabra es conocerte a ti, Señor. El conocer tu palabra es saber lo que a ti te agrada y lo que te desagrada. El conocer tu palabra nos hace tanto bien porque también nos libera, Señor Dios. Hoy oramos en el nombre de Jesús, Dios, para que cada uno de nosotros podamos identificar
identificar y podamos también reconocer y reemplazar todo lo que ha venido a estancarnos, todo lo que ha venido a maldecirnos, todo lo que ha venido, Señor, con conciencia o sin conciencia, ha venido, Señor, a hacer un traspiés en nuestra vida. Oramos, Dios, para ser libres. Oramos porque creemos en el poder tan tremendo que tiene tu sangre preciosa y que tú nos rescataste y que tú nos liberas de toda maldición, porque tú te convertiste en una maldición, Señor, en esa cruz, porque dice tu palabra, Señor, que aquel que era colgado en un madero era porque era maldito. Señor, tú recogiste, recepcionaste, absorbiste todas estas maldiciones, Señor Dios, en la cruz del Calvario, y ahí, Señor, las anulaste. Padre, hoy aprovechamos ese sacrificio tan tremendo y poderoso, Señor Dios, para declarar que cada gota de esa sangre también fue sobre mi vida, sobre mi casa, para rescatarme, para liberarme de toda maldición, Señor Dios. En el nombre de Jesús, danos entendimiento, sabiduría y ayúdanos a crecer y a madurar espiritualmente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos ustedes. Dios les guarde y les bendiga. Que pasen un excelente día.